En este vídeo me gustaría explicar cuáles son los tres componentes principales que necesitamos para volar en FPV. Además, sobre estos tres componentes, voy a explicar más en detalle cada uno de ellos y voy a dar unos consejos clave de qué hay que tener en cuenta en cada uno de ellos a la hora de escogerlo. Con lo que te va a venir muy bien si te estás iniciando en este mundo y quieres conocer más sobre los drones o estás pensando en construirte el tuyo propio. En esta sección vamos a explicar cuáles son los tres componentes principales que necesitamos para volar un dron. Estos son, en primer lugar, el dron FPV, después la radiotransmisora y por último las gafas FPV. Ahora vamos a ver la función y las características de cada uno de ellos. El primer componente, el dron FPV, no es más que un dron estándar en el que nosotros vamos a estar viendo a través de unas gafas lo que ve el dron, como si nosotros estuviéramos a bordo. Para elegir qué tipo de dron utilizar, podemos mirar bien por un lado opciones comerciales de drones ya fabricados, como por ejemplo los de DJI, o también podemos decidir montar nuestro propio dron, seleccionando cada componente para luego nosotros mismos ensamblarlo. Luego vamos a ver cuáles son los componentes de un dron y cuál es la función de cada uno de ellos. Pero lo primero que debemos definir es cuál es el propósito de nuestro dron. Si lo vamos a querer utilizar para fotografía, freestyle o para carreras. Y además también debemos definir si lo vamos a querer utilizar para volar en exterior o en interior. Una vez definido ese propósito, esto nos va a dar una idea de qué tamaño de dron necesitamos, ya que hay diferentes tipos. Están los Tiny Whoop, que son los drones que son muy pequeñitos para volar en interior. Luego unos un poquito más grandes serían los Tiny Whoop. Nos podríamos ir a unos superiores como los drones de 5 pulgadas o los Long Range. También otro aspecto fundamental para elegir un dron es si nosotros vamos a querer volar en analógico o en digital. El vuelo en digital, la experiencia es mucho más inmersiva, ya que la calidad del vídeo es mucho mayor que en analógico, pero también tiene el contratiempo de que el coste es mayor. Con lo cual, si nos estamos iniciando en este hobby, es posible que nos compense empezar con el analógico para luego, más adelante, si nos gusta el hobby, pasarnos al digital. En cuanto a la radiotransmisora, la función de ella es realizar una comunicación por radio con nuestro dron, para nosotros poder controlarlo. Esta comunicación se puede hacer en distintas frecuencias, ya sean 900 MHz, 2,4 GHz o 5,8 GHz. Esta comunicación por radio utiliza un protocolo de comunicaciones, como por ejemplo ELRS, FrSky, Crossfire. Este protocolo de comunicaciones tiene que ser el mismo el de la radio que el que hemos montado en el dron. Hay radios que principalmente soportan un único protocolo, pero también hay otras más modernas que ya soportan multiprotocolo e incluso hay algunas radios que permiten añadir un módulo externo para darle soporte a un protocolo que en principio no era soportado por la radio. Por último, el último componente, las gafas FPV, nos permiten ver en tiempo real lo que está viendo el dron. Y la característica principal para elegir unas gafas u otras es si nosotros vamos a volar con el sistema analógico o digital. Luego hay otro tipo de factores, pero eso lo veremos más adelante. Ahora ya que conocemos cuáles son los tres componentes principales, vamos a ir hablando de cada uno de ellos de una manera más concreta. Ahora vamos a profundizar en el dron, que este está compuesto por varias partes claves, y cada una de ellas desempeña un papel esencial en su funcionamiento. El primer componente es el frame. Por así decirlo, el frame es como el esqueleto del dron, y hay de distintos tamaños. En este caso el que estamos viendo es el típico de 5 pulgadas. Normalmente estos están fabricados en fibra de carbono, para que así sean rígidos y resistentes, y que el peso sea lo más reducido posible. Esto es algo muy importante dentro del mundo de los drones, el intentar que el peso sea lo más reducido posible. En cuanto al frame, hay distintas orientaciones, en X, en H, long range y muchas más. Y estas orientaciones dependen un poco de lo que nosotros busquemos, si es más bien estabilidad, control, carreras. Y sobre el frame es donde nosotros vamos a colocar el resto de los componentes del dron. El siguiente componente son los motores. Normalmente suelo ver 4 de ellos, y lo que hacen es proporcionar la fuerza al dron para que éste pueda volar, realizar giros, acrobacias, etc. Para saber qué tipo de motores comprar, tenemos que fijarnos primero en el tamaño de ellos, ya que tiene que ser un tamaño que sea compatible con el que tiene el frame. Después debemos mirar los KVs. Los KV se refiere a la constante de velocidad, es decir, nos va a decir cuánto de rápido gira el motor. A más KVs, más velocidad pero menos fuerza. Y al revés, a menos KVs tenemos más fuerza pero es más lento. Los KVs se van a definir en función del tipo de batería que vamos a utilizar.
si es 4S o 6S. Os voy a dejar un enlace de una página que es muy útil para saber qué tipo de motores elegir. El último aspecto fundamental es el sentido de giro de los motores. Vamos a ver que algunos de ellos están etiquetados con un CW o CCW. CW indica que el sentido de giro del motor es en el sentido de las agujas del reloj, mientras que CCW, que el sentido de giro es al contrario de las agujas del reloj. Esto es importante porque para que nosotros podamos volar un dron necesitamos dos motores que giren en un sentido y los otros dos en el otro sentido. Después irán las hélices. Las hélices lo que van a hacer es transformar la energía del motor en un empuje para que el dron pueda despegar y realizar maniobras. Podemos utilizar hélices de 3 palas si buscamos más control y maniobrabilidad, mientras que también hay de 2 palas si lo que estamos buscando es más velocidad. Cuando compremos las hélices es importante tener varias de repuesto, porque esto es algo que se suele romper con frecuencia, y la mayoría de ellas se pueden comprar de plástico. Aquí vamos a ver lo que había comentado, que dos motores van a girar en un sentido y los otros dos en otro. Esto se hace para equilibrar la fuerza generada por las hélices y así evitar que el dron gire sobre sí mismo de una forma descontrolada. Esto es debido al efecto del par. Si lo que hacemos es que giren en sentidos opuestos, las fuerzas se contrarrestan, entonces así podemos tener un vuelo estable y un control preciso del dron. Sobre la batería, lo que va a hacer es proporcionarnos la energía para el dron. Normalmente las baterías suelen ser tipo LiPo, y en este tipo de drones hay que elegir entre baterías 4S o 6S. Las 6S en su interior tienen 6 celdas, por lo tanto el voltaje va a ser mayor, pero también su peso. Pero esto nos va a dar más potencia, mientras que si escogemos las 4S, estas al tener 4 celdas son más ligeras, sirven más para aplicaciones en las que no necesitamos tanto requisito de potencia y se busca algo más ligero. Lo que sí es importante es que deben ser adecuadas según los motores que hayamos escogido. Un parámetro importante de las baterías es el C-rating. Esto nos dice cuánto es la corriente máxima que puede estar entregando una batería sin presentar un problema. Podéis echar un vistazo a los cálculos, pero por ejemplo para drones de carreras que demandan mucha corriente es bueno que el C-rating sea alto. Y por último, este tipo de baterías tienen dos conectores, XT60, que es el que conectamos al dron, y luego tiene otro cable que es el que nos va a dar la información del voltaje en cada celda. Estos se utilizan para conectar al cargador y que el cargador pueda balancearlas. El siguiente componente, ESC, Electronic Speed Controller, es el módulo que nos permite controlar la velocidad de cada motor. Y gracias a este control vamos a permitir que el dron pueda subir, bajar, girar y realizar todos los movimientos. Es importante tener en cuenta los amperios que puede manejar este módulo para que sea compatible con los motores que hemos escogido. Y además también el voltaje debe ser compatible con la batería que tenemos. También revisar que el tamaño del módulo sea compatible con el frame. El componente Flight Controller es la controladora de vuelo y se encarga tanto de procesar todas las señales de radio que recibe, como enviar todas las órdenes de control de la velocidad de los motores, recuperar la información de los sensores, etc. Este módulo suele tener varios sensores integrados, pero también debemos saber cuántos sensores externos podemos conectarle. También tiene que tener un tamaño adecuado al frame del dron, y los que suelen ser más comunes son los F4 o los F7. Los F7 tienen más memoria, con lo cual sirven si necesitamos un dron en el que vayamos a conectar muchos sensores. Pero si no es nuestro caso, podemos ahorrarnos algo de dinero yendo a la serie F4. El siguiente componente es la cámara. Esto lo que va a hacer es capturar la vista en tiempo real de lo que vamos a ver luego nosotros en las gafas. Y tenemos que diferenciar entre si lo vamos a querer utilizar en sistema digital o analógico. Además, también habría que revisar otros aspectos como que el voltaje sea compatible con el FC y que la latencia de la cámara esté adecuada a lo que nosotros vayamos a utilizarlo. El componente VTX está muy ligado a la cámara. Lo que va a hacer es transmitir la señal de vídeo que captura la cámara a las gafas de una manera amplificada para poder llegar más distancia, con lo cual uno de los parámetros que más nos tenemos que fijar es en la potencia de transmisión, que sea óptima para el propósito de nuestro dron. Además también habría que revisar las bandas de frecuencia en las que va a transmitir para que sea compatible con las gafas que vamos a utilizar. Y por supuesto revisar que funcione bien para analógico o bien para digital. Este es el sistema digital de DJI, que son la serie O, que tiene su cámara y su módulo transmisor compatibles para el vídeo digital. Si nosotros queremos pasarnos del analógico al digital, nos bastaría con reemplazar la cámara y el VTX por este sistema. Con el resto de componentes no tendríamos problema. Por último, es el módulo receptor,
Este módulo lo que se va a encargar es de recibir las órdenes que está enviando la emisora. Y como ya hemos hablado antes, es importante tener en cuenta que esta emisora va a tener un protocolo de comunicaciones y este receptor tiene que admitir ese protocolo de comunicaciones y además funciona en la misma frecuencia, para que así la emisora y el dron se puedan entender. Habría muchos más tipos de módulos que podemos añadir a nuestro dron, como por ejemplo un módulo GPS si queremos tener la posición del dron, o un buzzer para que emita un sonido en caso de que nosotros hayamos perdido el dron, pero con estos serían los componentes básicos para poder empezar a volar nuestro propio dron. Uno de los aspectos fundamentales a la hora de elegir una emisora es el protocolo de comunicación. Como ya dije antes, los más conocidos son FrSky, Crossfire o ExpressLRS. FrSky es muy utilizado para principiantes y aficionados, al igual que ExpressLRS, pero este es más recomendable porque tiene un precio más asequible, al ser de código abierto. Pero por ejemplo, Crossfire suele ser el más utilizado para profesionales y pilotos, debido a su fiabilidad y alto alcance. El aspecto de la latencia también es un factor fundamental, especialmente si vamos a realizar vuelos más enfocados en volar rápido o un vuelo acrobático, ya que una latencia mínima hará que los retardos entre lo que envía el mando y lo que recibe el dron sea mínimo. Comprobar además el aspecto ergonómico del mando, ya que este se debe adaptar bien a nuestras manos, ya que vamos a pasar largos periodos y no debe suponer un esfuerzo ni incomodidad. Los gimbals, que son las palancas que utilizamos para controlar el dron, deben tener una calidad óptima, para que el mínimo movimiento sea detectable y tengamos más fiabilidad a la hora de manejar el dron. Por último, yo recomendaría también mirar el número de canales, ya que a cada canal se le asigna una funcionalidad, por ejemplo para controlar los ejes, acciones especiales, como los modos de vuelo, controles sobre las cámaras, activación de ciertos sistemas, con lo cual se debe revisar que la emisora tenga varios canales. El último componente son las gafas FPV. Estas nos van a permitir ver en tiempo real lo que está capturando el dron, lo que nos va a dar una sensación de estar volando directamente desde la perspectiva del dron. En cuanto a los aspectos que tenemos que considerar cuando vayamos a comprar unas, el principal es si vamos a volar en analógico o en digital. Tema analógico, como ya había dicho antes, la calidad es mucho menor, pero también tiene algunas ventajas, como que la latencia es menor y el precio es más asequible, con lo cual es bastante útil para gente que está iniciándose en este mundo o para pilotos de carreras debido a este aspecto de la menor latencia. Pero el sistema digital tiene mucha mayor calidad de imagen y la sensación es mucho más inmersiva. Otro aspecto a tener en cuenta son las frecuencias de funcionamiento, ya que la mayoría funcionan en 5,8 GHz, pero puede haber algunas cámaras que no admiten estas frecuencias y funcionan en 2,4, 1,3 GHz o incluso 900 MHz. También, a la hora de valorar las gafas, es importante ver el tema de la latencia. Revisar también el tipo de pantalla que más adapte a vuestras necesidades, si es OLED o LCD, y la resolución que tiene. Otro aspecto importante a considerar es la duración de la batería y si tiene posibilidad de conectar una batería externa. Por último, tendría en cuenta la capacidad de grabación de las gafas, ya que hay gafas que nos permiten todo lo que estamos viendo grabarlo en una micro SD, pero hay otras gafas que no lo permiten, y puede que esto sea una función necesaria para nosotros. En este vídeo hemos visto cuáles son los 3 componentes principales que necesitamos si queremos iniciarnos en el mundo de los drones. Estos serían el dron, la emisora y las gafas FPV. El dron, a su vez, se compone de varios componentes, como es el frame, los 4 motores, las hélices, la batería, el ESC, el flight controller, la cámara, el VTX y el receptor de la emisora. Además de que podemos añadir muchos otros componentes, pero estos serían los más básicos. En la sección 3 vimos cuál era la función de la emisora y qué es lo que tenemos que tener en cuenta si queremos adquirir una. Y por último, en la sección 4 hicimos lo mismo sobre las gafas FPV. Espero que este vídeo os haya servido y por favor recordad en darle a like y suscribiros a mi canal. Gracias.